Hoy es 29 de octubre del 2021 y tenemos viernes a la 1, tenemos la reunión del grupo de investigación BION, PostBION, el espacio, que coordinamos Ricardo Rey y yo, y hoy vamos a recibirla a Erika Guadalupe Moraes, que es médica clínica concurrente de la carrera de psiquiatría del Hospital Ramos Mejía de Buenos Aires, concurrente de la Asociación Psicoanalítica Argentina, es profesora adjunta de psicofarmacología en la carrera de psicología de la Fundación Barceló, es docente de psiquiatría en la carrera de medicina de la Universidad de Buenos Aires, que tiene su sede en el Hospital Ramos Mejía. Este trabajo lo hizo en conjunto con Ricardo Rey, que es médico clínico, psicoanalista y psiquiatra, miembro adherente de la Asociación Psicoanalítica Argentina, profesor titular de psicofarmacología en la carrera de psicología de la Fundación Barceló, es docente de psiquiatría de la carrera de medicina de la UBA, sede Hospital Ramos Mejía, y es doctor de ciencias de la salud. Así que con estos distinguidos invitados y miembros del grupo, vamos a escuchar este trabajo donde Wada nos va a aportar también, digamos, todas las vivencias que, cómo sigue esta paciente, ¿no? Que era un poco lo que hablamos antes. Así que crisis melancólica grave en paciente bipolar, intervención en agudo a la distancia. ¿Mm? Así que, ¿cómo, Wada? Bueno, este fue un caso que me había derivado Manuel Flores, fue una experiencia, ahí entra Maruja, hola Maruja, que conocía también a Manuel Flores. Yo tuve una entrevista y, digamos, la traje al grupo, la entrevista, y decidimos derivarle a Wada el caso, para que lo llevara y empezara trabajando los primeros meses, como se dice, 24/7 puede decirse, ¿no? Es decir, de lunes a lunes, o sea, todos los días. Y Wada se puso en disposición de esta paciente, puede decirse 24/7, y así fue como la sacó, una crisis gravísima con ideación suicida. Así que luego de esta introducción, al estilo mío, a mí me dicen la sinfonía patética de Tchaikovsky, pero lo quiero comunicar porque a veces uno escucha, mis hijas me dicen así, a veces uno escucha y no se da cuenta la implicancia de lo que hizo, sobre todo que estuvo trabajando tete a tete con la paciente como Wada, aunque siempre a distancia, así que y nunca la conociste personalmente. Así que te escuchamos, Wada. Desmuteate o muteate. No, no se oye. A ver, a lo mejor te falta elevar el sonido. Fíjate de elevar el sonido, fíjate cómo está el sonido. Si no, usa el sonido del celular. Metete por el zoom del celular y usa el sonido del celular. Claro. Porque nos interesó, aunque hicieron los dos el trabajo, nos interesó que Wada lo contara porque ella es la terapeuta que está, ¿no?, en ese tete a tete con la paciente. No sé cuánto tiempo ya, Ricardo, de trabajo. Como 2 años. Más, un poco más, ¿no? Un poco más, 2 años y medio. 4, ¿no? 3 o 4, sí. Tanto no, 3 años. Y yo lo pienso un poco porque Manuel Flores había atendido a la madre de esta paciente, que era una pintora. Digamos, él es el que estaba interesado en que atendamos a la hija, que por supuesto era una hija grande, pero él había trabajado con la madre como terapeuta unos años.
con relativo éxito Si no, porque era un caso muy difícil. Sí, a ver, Guada, si te escuchamos. ¿Ahora me escuchan? Sí, sí, perfecto. El tema perfecto. es que estoy con el celular. Adelante. No me Bueno, anda la fantástico. Sí, a veces pasa. Así que te cabeza. escuchamos. Bueno, nada, primero estoy sin cámara porque no funciona en mi teléfono. Ahora No pasé al importa. celular. Así que yo los veo, digamos, pero no anda la frontal para que me vean a ustedes a mí. Con la Ok. compu no me escuchaban. Bueno, primero agradecerles el espacio y la oportunidad. Hace mucho que no he podido estar con ustedes por la pandemia, he tenido guardias, yo trabajo en el SAME, y bueno, me han tocado guardias varios días. Contarles también que terminé psiquiatría en el medio de la pandemia, así que ya oficialmente psiquiatra, y comentarles un poco del caso de mi paciente de Bali, mi paciente Liliana. Ya hace 3 años y medio que la atiendo. Sí, 3:30. Y continúo atendiéndola ya con una frecuencia menor. Después igual les iré contando un poco las novedades de cómo sigue Liliana. ¿Quieren que empiece leyendo el caso y después vamos charlando de cómo Sí, está? dale. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, Sí, perfecto. Sí. Bueno, arrancamos. Les leo lo que publicamos y lo que armamos con Ricardo para este caso. Cuando me convocaron para atender la crisis melancólica grave de Liliana, los elementos concomitantes no podían ser más desalentadores. La paciente argentina de 52 años se encontraba con un cuadro severo de melancolía de 6 meses de duración, con antecedentes de depresiones previas. Ella refiere que duerme 12 horas al día, que se baña una sola vez a la semana, se la encuentra adelgazada, desalineada, distante, llena de tristeza, y refiere comer poco por su indecisión paralizante acerca de cuál alimento ingerir. Cuando teníamos las sesiones con Liliana, quedó un chiste para nosotras, que hasta el día de hoy muchas veces lo repetimos, cuando tiene alguna indecisión en particular en la vida, que llegaba al punto de que ella me decía, hoy voy a comer ensalada porque quiero adelgazar, y porque la ensalada es más natural y es más fresca y acá hace mucho calor, y a los 3 segundos me decía, pero no, ensalada no, porque no es nutritivo, entonces voy a comer pollo, y después me decía, no, el pollo no, porque tanta proteína me va a constipar, entonces mejor ensalada, y quedó el chiste entre nosotras, pollo o ensalada todo el tiempo, porque ella pasaba de un segundo a otro de no poder decidir ni siquiera qué podía llegar a comer en el día. Esa era la situación de las primeras sesiones. Hoy lo toma ya como algo anecdótico y de lo cual ella misma genera un chiste con esto que le pasaba. Como si todo esto fuera un cuadro, o sea, si fuera poco, ¿no? Se sumaba que Liliana estaba viviendo hace 7 años en una isla de Indonesia, en Bali. En Bali no hay servicios de salud mental. Existen servicios de atención, pero para aquellos pacientes que deben internarse, como se los pasa a unidades cerradas, alejadas de la población, de los cuales después es muy difícil de salir. Lo que no existe es la atención ambulatoria. Tienen que ir a alguna otra isla y tampoco hay demasiados psiquiatras disponibles, con lo cual ha sido un panorama bastante más complejo. No había posibilidades tampoco de trasladarla a la Argentina. Ella se encontraba medicada cuando yo la empecé a atender por una psiquiatra de Mendoza, y le había dado la motrigina y olanzapina. Llevaba ya por lo menos 6 meses de tratamiento con la motrigina y olanzapina, pero no había respuestas favorables. La entrevista inicial fue por Skype, a altas horas de la noche por la gran diferencia horaria con Indonesia. Por lo general, como nos comunicábamos a las 11 de la noche, hora argentina, o a las 6 de la mañana. Esos eran los rangos que teníamos que mantener para poder tener un horario donde las dos estuviéramos despiertas. Liliana en la primera entrevista responde escuetamente a las preguntas, eran preguntas muy dirigidas, ¿sí? Como para contarles un poco más, respondía sí o no y no aportaba demasiado. Me decía que no creía que nadie pudiera ayudarla, que su vida ya no tenía sentido y que era mejor estar muerta. Muchas veces confesó ideaciones suicidas, no solo de ese momento, sino ideas suicidas previas. Sí. En ningún momento reveló plan, por lo menos no conmigo, hasta mucho después. Me voy a spoilear un poco, pero ella después terminó viviendo en Europa y continuamos en tratamiento, y ahora sí me ha confesado cuáles eran las ideas de las cuales hace mucha crítica, y sus ideas suicidas eran o con gas o con medicación, puntualmente.
Liliana, Fue una jugada fuerte, ¿no? Que nos mandamos entre todos. Porque Guada nos traía al principio al grupo presencial, ¿te acordás, Gaby? Hola, Gaby. Nos traía todo y estábamos todos apasionados alrededor de este caso, ¿no? Difícil, ¿no? Fue difícil porque encima había que verla de lunes a lunes, era realmente complejo. Bueno, Liliana nos dice que vive en un territorio bastante oscuro, tétrico, hostil, se siente rechazada por el lugar, se siente rechazada por la cultura, vive sola. Ella se fue a vivir a Bali puntualmente porque en Bali vivía su ex marido, con el cual pusieron una empresa de venta de café, y vivía a 3 cuadras de donde estaba viviendo el ex marido, pero vivía en una casa enorme, pero sola. Se pasaba los días acostada en el living de la casa de su ex marido, ¿sí? El que vivía cercano, y muchas veces decía que se sentía un mueble más, que era parte del mobiliario de la casa de su ex marido, lo cual también traía bastantes conflictos. Esta crisis comenzó por la ruptura que tuvo Liliana con su pareja, la pareja que conoció en Bali, Gustavo, pareja que había tenido durante 3 años. El vínculo con Gustavo no era muy bueno, era tormentoso, la relación terminó porque Liliana no podía ya tener hijos, ya estaba menopáusica, y Gustavo quería tener hijos, ansiaba ser padre. Ellos solo se veían 6 meses al año, porque él vivía 6 meses en Bali y 6 meses en Australia. Los 6 meses que estaban en Australia no se veían. Hasta acá el panorama era complejo, peligroso y frágil. Una paciente que estaba melancolizada, con ideación suicida, sin apoyo familiar, sin amigos, sola, viviendo en Indonesia con su ex marido, sin posibilidades de internación, con un severo deterioro físico, estaba muy adelgazada, muy por debajo de su peso normal. Y en Indonesia, digamos, el panorama era una composición hermosa, era complejo ayudarla. Sí, aparte ella me dijo que ante cualquier problema psíquico, allá era una internación de tipo psiquiátrica al estilo del siglo XVIII. O sea que no salían nunca más de la internación. No salían más. Si se internaban, no salían más. Se internaban en las afueras donde estaban las cárceles. Son como cárceles. Y eso es lo que ella tenía terror. Sí, ella no quería internarse para nada, tenía mucho miedo en eso. Bueno, ante todo este panorama y consultándolo en el grupo con todos ustedes, hicimos un dispositivo de emergencia a distancia. Acordamos sesiones diarias de entre 30 y 40 minutos, las primeras fueron de 30 porque era lo que Liliana podía tolerar, de lunes a lunes. Y además le brindé la posibilidad de comunicarnos por WhatsApp las veces que fueran necesarios durante el resto del día. Si ella quería, podía escribirme o mandarme audios y contarme lo que le estaba pasando. Hicimos además una entrevista con su ex marido. Hago la aclaración que es su ex marido quien pagó hasta hace un tiempo, después ya les voy a contar, me vuelvo a spoilear un poco, sus sesiones. Ahora es Liliana quien se hace cargo del pago de sus sesiones y de sus medicamentos. Y también entrevisté a la madre. La madre de Liliana es una italiana que se radicó en Argentina desde muy pequeña, donde se casó y tuvo sus hijos. Actualmente y en ese momento residía en España. También entrevisté al padre, el padre de Liliana vive en Chipoleti, y a su hermana menor, que también vive con él. Las entrevistas las hice con el objetivo de reconstruir un poco su entorno infantil, ya que ella no me ampliaba demasiados datos, y ver qué red de contención era factible armar para Liliana. Hablemos un poquito de los antecedentes personales y familiares. La madre de Liliana, como les conté, Ana, es una artista plástica, impresiona bipolar, tiene una enorme inestabilidad afectiva y en su vida, en su desempeño diario, mucha inestabilidad económica, en sus relaciones, los vínculos. Su vida ha transcurrido en la precariedad económica. Actualmente, en el momento que lo escribimos, la señora ahora tiene 84 años, en ese momento tenía 80, vive con la ayuda estatal del gobierno de España. Las oscilaciones del humor le han impedido cierta pausa de reflexión. Liliana siempre ha vivido a su madre como opresiva, como un obstáculo para su crecimiento. Cuenta que su madre se entremete en su vida y hasta que tuvo vínculos amorosos y sexuales con parejas suyas. ¿Tienen alguna aclaración de esto?
Liliana, mi paciente, nace en Argentina y va a vivir con su madre a España a sus 17 años. La madre había viajado 2 años antes. Cuando ella viaja a España, puntualmente a Canarias, se pone de novia con un chico que trabajaba en un hotel y encuentra a su madre en una situación complicada e íntima con su novio, con el que después mantuvo una relación prolongada con ese novio. El padre de Liliana se llama Juan, como su ex marido. Siempre quiso mucho a Liliana, actualmente reside en Argentina. Se desempeñó toda su vida como visitador médico, actualmente jubilado. Luego de que Liliana naciera, el padre empezó a tomar alcohol, lo cual le generó problemas laborales y terminó perdiendo el trabajo. También esto generó muchos problemas con Ana. Había muchos celos de ambas partes e infidelidades de ambas partes. La madre de Liliana acusa de que Liliana provocó el alcoholismo en su padre por su nacimiento. La violencia familiar era común y por lo general siempre estaba desencadenada en que Juan, el padre de Liliana, encontraba a Ana con otras parejas. Aparte siempre la encontraba. Sí, de hecho hay un episodio que cuenta Liliana, que el padre los lleva a la salida de un hotel alojamiento, de donde sale su madre con un amante, y él, adelante de sus 3 hijos, los amenaza con un revólver, cuando ella tenía 8 o 9 años. Y esto era repetido, porque en los momentos donde la encontraba con los amantes, él llevaba a sus hijos. O sea que los hijos eran arte y parte, partícipes de todo. Sí, sí, sí. Cuando Liliana tiene 14 años, los padres se separan, y luego su madre se va a vivir a España, y deja a Liliana y a sus 2 hermanos menores. Ella tiene una hermana que le sigue, y un hermano varón, junto con su padre en Argentina. Cuando Liliana cumple los 20 años, viajan a España y se van juntos a vivir con su madre a Canarias. En España conoce a esta pareja que les comenté, que después termina saliendo con la madre, y finalmente conoce a Juan, el que fue su esposo. Con Juan se casa y mantiene un matrimonio por 22 años. También el esposo fue presentado por la madre. El esposo también fue presentado por la madre. Pero no la encontraron. Sí. Sí. Acá vi que pusieron quién amenazaba con un revólver. Amenazaba a la mamá y al amante. A la pareja y al amante de la pareja. Adelante de los hijos. Esa era la amenaza que hacían. Una vez que se separan, Juan se radica en Indonesia. Él decide comprar un barco, junto con la parte que le corresponde de la separación, y empieza a hacer turismo de buceo por Indonesia. Ella se pone una mueblería en España que termina fundiendo y decide irse a vivir con él allá, y con la plata que recauda de España ponen en sociedad el negocio de exportación de muebles a España, que luego se termina transformando en exportación de café. Mantienen un vínculo de amistad y él se hace cargo de todas estas cuestiones económicas de ella, por lo menos lo hizo por muchos años. Hasta acá me quieren preguntar algo. Sí, acá dice que Juan no quería ser padre y le hizo hacer 2 abortos. Exacto. Sí, ella pasó por 2 embarazos, uno ni bien se conocieron, a los pocos meses decidió que iban a abortar porque hacía muy poco tiempo que estaban juntos, y el segundo fue cuando ya llevaban más de 5 años casados, y él le dijo que no iba a hacerse cargo de ese hijo, que ella iba a tener que estar sola, y que lo mejor era que abortara. Lo paradójico de esto es que la separación de ellos sobreviene cuando ella se entera de que él, en sus viajes a Argentina, había dejado embarazada a una exnovia, y que tenía una hija de por lo menos 20 años. Tremendo. O sea que lo de patética no estaba tan mal yo. Tal cual. Sí, sí. Sí, totalmente. Bueno, continúo si quieren. El diagnóstico de la paciente corresponde a una enfermedad bipolar. Para esto nos basamos en los antecedentes familiares, una madre presuntamente bipolar sin tratamiento, los episodios de depresiones reiteradas, la primera de ellas por lo menos previa a los 20 años, intercaladas con episodios de hipomanía. Nunca hizo manías graves, las hipomanías siempre fueron bastante leves,
Es migrañosa y tiene colon irritable, que son dos patologías que suelen estar asociadas al trastorno bipolar. Tiene alguna tendencia artística como decoradora, pero nunca ahondó mucho en eso. Ella quería dedicarse puntualmente a la antropología o al turismo. Esas son sus dos vocaciones. Por la gravedad y el estado de la paciente, se cambió la medicación, se inició con litio, y se pasó a otro antipsicótico, ya que no respondía a la olanzapina, que es el aripiprazol, principalmente con la idea de que dejara de rumiar las ideas negativas que tenía. La primera tanda de medicación fue enviada desde Buenos Aires, de hecho fue llevada por su expareja, por Juan, ya que él había visitado a Buenos Aires a su familia y a su hija, y con la entrevista con él pudo ser presencial. El resto de la medicación se pudo conseguir en Singapur, a donde él tenía que viajar una vez por mes para poder conseguir y comprar la medicación sin receta, por supuesto, ¿sí? Se controlaban las litemias, por el tema de la intoxicación con el litio, una vez al mes también en la isla de Singapur. Ella necesitaba viajar permanentemente. Para controlar el tema del Litemia. litio. Claro, el litio genera intoxicación y una vez por mes hay que sacar sangre y controlar la cantidad de litio en sangre. Y ver si está en valores que corresponden estar, y si no pasa a valores tóxicos, que realmente terminan con fallas renales y cuadros severos. Entonces, una vez por mes ella tenía que viajar a Singapur para poder chequearse la litemia. Y comprar la medicación, porque ya que en Bali no la podía conseguir de ninguna manera. Qué bárbaro. ¿Habló alguien o yo? No, apreciando el trabajo que hiciste con un caso tan grave, ¿no? Y jugarse en lo no presencial, porque eso es otra historia, ¿no? A Y la en los pocos distancia. recursos médicos de apoyo para la medicación, para todo, como que estaba totalmente huérfana de toda posibilidad médica, el esfuerzo para conseguir la medicación, todo, no poder ir a un psiquiátrico por temor a quedar presa Sí, en una sí, cárcel. las Todo el tampaban, entorno en las contra. tampaban, sí. Acá quiere hablar Karin y Patricia, sí, Gaby, todo en contra, ¿te acordás que eso nosotros lo vivíamos, no? El entusiasmo y la pasión que puso Guada y la de todos es impresionante, el esfuerzo que puso, ¿no? Sí, Karin, desmuteate, Karin. Sí, yo lo que creo es que realmente había muchas situaciones muy negativas y si esto pudo funcionar fue gracias a la disposición de los profesionales y a la posibilidad de la alta frecuencia. Si no, hubiese sido imposible, creo. No, claro. La alta frecuencia en pacientes graves, más algún sostén familiar que el marido se ocupa, que paga, etcétera, es fundamental. La primera entrevista que tuve con ella yo le dije, después hablé con el marido, le dije, si no es todos los días esto no va a salir, porque aparte por todas las condiciones que tenía alrededor, que eran todas terroríficas, ¿no? Entonces confió. Si en 3 meses no ve cambios, entonces se cambia, pero confiar en el instrumento, como dice Bion, ¿no? Digamos, por mi parte yo confié y también confié en Guada y en todo el sostén que significaba. Sí, pidió también la palabra Patricia y después Viviana, porque es muy movilizador el caso, medio que no podemos llegar hasta el fin de leerlo, ¿no? Sí, Patricia y Viviana después. Sí. Hola, Guada, mucho gusto, me encanta conocerte. ¿Cómo estás, Patricia? Bien, quería consultarte respecto de su respuesta a la litemia, porque así como dice Karin y Hilda, como dicen, o sea, realmente toda la estrategia diaria fue importantísima, pero entiendo que la litemia funciona muy bien en las patologías bipolares. Quería preguntarte cómo fue su respuesta a la litemia también. Bien, anduvo realmente bien, costó mucho que llegara a estar en rango, costó que digamos, llegara a estar en valores aceptables de litio, que funcionara, y lo costoso, digamos, lo trabajoso de que pudiera llegar, era el hecho de que las primeras litemias había que hacerla una vez por semana hasta que entraba en rango, una vez por semana requería que tuviera que viajar, entonces eso era bastante complejo, pero habrá tardado, yo creo,
un mes y medio en estar en valores de litio aceptables, que por lo general se busca siempre que sean entre 0,9 y 1,2. Ella suele alcanzar rangos de entre 0,8 y 0,9, a veces hasta un punto llega, nunca lo superó. Pero cuando llegamos a esos valores, el cambio fue increíble, realmente mejoró mucho. Y algo que también fue beneficioso con ella fue el aripiprazol, que logró pararle estos pensamientos rumiantes de que todo era hostil. Realmente eso funcionó. Muy importante, ¿no? El interjuego entre medicación y tratamiento. Sí, Viviana, te escuchamos. Sí, bueno, tengo como muchos comentarios. La verdad que buenísimo, Guada, como volvernos a nutrir con más elementos. Yo estaba pensando, ¿no? Porque desconocíamos estos malos oráculos, lo transgeneracional que se juega, la promiscuidad, la falta de ley. Entonces, por un lado pensaba, el vínculo legal y libidinal de amor, ¿no? De interés en ella y no como un mueble, como que pudo transformar algo de todo esto, ¿no? En lo que spoilaste y podemos escuchar de ahora, que hasta ella se hace cargo, ¿no? De sí misma y hasta de pagarte, ¿no? Porque son como traiciones y desilusiones gravísimas. Y pensaba, ¿no? Como preguntarte si tuviste miedo también, porque yo escuché la variable de la hipomanía, entonces dije, bueno, en una de esas el riesgo al gas y a las pastillas no era tanto, ¿no? Y después también tengo un par de preguntas médicas en relación a cómo pesan los antecedentes familiares con lo transgeneracional en relación a la bipolaridad, ¿no? ¿Qué piensan, ¿no? los médicos de esto con la herencia? Y por otra parte, me pareció interesante esto que dijiste, Guada, sobre la migraña y la aparición de colon irritable en estos casos que se puede dar, ¿no? Como si después nos cuentan un poco más de estas cosas. Sí, es cierto, Viviana, es muy linda la interrelación que hay, y es muy lindo cómo lo presenta Guada el caso, ¿no? Sí, Karin, escuchamos a Karin y después, no sé, Guada, si querés contestar o seguís contando o contestás contando, como más te guste. Sí, Karin, desmuteate. Sí, estoy desmuteada. No, y algo más con respecto a que lo que dijo Viviana, que sería muy interesante a Guada y a Ricardo, los profesionales tratantes, preguntarles también por lo legal. ¿Cómo es la responsabilidad legal de dos profesionales argentinos que Perdón, trabajan? la que atendió fue Guada, Ricardo y Guada Guada, hicieron el trabajo en el libro, sí. perdón, Guada. ¿Cómo es la responsabilidad legal de un profesional argentino que atiende un caso tan severo por Zoom? No es poca cosa. No, claro. Parece que no es solo el riesgo del intento suicida de la paciente, sino también la responsabilidad legal. Estaría muy interesada en saberlo. Gracias. Bueno, gracias. Muy bueno el caso, Guada, te felicito. Todo, ¿eh? La práctica, como lo escribiste, todo. Una Y cómo lo maravilla. escribe, y cómo lo escribe y cómo lo transmite, ¿no? Como que ella cuando habla transmite algo así como de seguridad, ¿no? Que va transmitiendo como tranquilidad al paciente, ¿no? Esto es un detalle de Guada que siempre me impactó, ¿no? Es decir, como ella contiene. Sí, Guada, ¿estás por ahí? Bueno, seguí como quieras. Sí, voy contestando y les voy comentando y después terminamos, si quieren, de leer el caso. Vivi me preguntaba por el tema para que ya se me fueran las preguntas, el orden, de la relación entre las patologías. Existe una alta relación entre algunas patologías orgánicas y el trastorno bipolar. Las patologías más comunes que se pueden asociar al trastorno bipolar son problemas de tiroides, por lo general hipotiroidismos, cefaleas o migrañas y colon irritable, son de las patologías más comunes. A veces hay asociación, a veces no hay asociación. Me ha tocado pacientes, digamos, que presentan todo un cuadro bipolar y que no he tenido patologías orgánicas asociadas, pero la verdad que la mayoría de los casos sí.
Con respecto a lo genético, se cree que cuando hay un progenitor bipolar y el otro no, el riesgo de tenerlo supera el 40%, pero cuando hay dos progenitores con trastorno bipolar, el riesgo llega a superar el 80%. Puede serlo, así que hay una asociación. Una patología que me olvidé, de que aquí hay mucha asociación, son las adicciones. Si entra un poco dentro del encuadre de las patologías duales en la psiquiatría. Estos pacientes pueden tener abuso, por ejemplo, de alcohol, que en líneas generales creo que utilizan estas drogas como para usarlas como símil de estabilizantes del ánimo, de alguna manera. Y digamos que la anorexia también es una forma de adicción. Sí, ella todavía tiene restos. La bulimia. La La bulimia. anorexia y bulimia, claro, pero digamos la anorexia también, Bulimia. ¿no? Sí, sí. En general los bipolares lo que tienen es bulimia. Bulimia, y después tenés las adicciones al juego, las adicciones a la delincuencia financiera y las compras compulsivas. Eso también, Claro. también es bastante frecuente. Muy interesante, sí, sí. ¿Y querés continuar, Guada? Que entre preguntas y respuestas y continuar con el caso, dale. Obvio, obvio. Y después la pregunta que me hacían con respecto a la parte legal, que claro, la verdad es que era un riesgo. En el momento en que yo atendía a esta paciente no había por ahí tanto encuadre de la telemedicina como hay ahora a partir del COVID, que habíamos bastante más marco legal por el tema de la imposibilidad de la forma presencial. En ese caso sí, había un enorme riesgo legal, porque estaba atendiendo a una paciente en un lugar donde yo no tengo matrícula para ejercer como médica. Entonces el riesgo que se asumía era bastante, y que reconozco que no lo hubiese podido jamás hacer si no hubiese contado con todos ustedes, el apoyo del grupo entero, de Hilda, de Ricardo y de todos. La verdad que cada vez que íbamos un viernes y tenía dudas por la paciente, siempre colaboraban. Entonces sin ustedes hubiese sido realmente imposible para mí sostener esto. Yo la sostuve, pero ustedes me sostuvieron a mí. Esa era la realidad. Bueno, No eso sé si sigue con que... ¿Y qué? Sí. No sé si me olvidé alguna pregunta en el medio. No. Creo que no. Creo que no sé, porque surgen muchas cosas, ¿no? Sí. Ante el caso y lo estás presentando realmente muy bien. Y es cierto que ahora la IPA creó un nombre para el análisis online que se llama teleanálisis. Y, digamos, está trabajando, digamos, si lo acepta con candidatos o no. Bueno, están en todo eso, pero recién ahora. Hace 3 años y medio no había nada de esto. Por eso la jugada fue una jugada muchísimo mayor, como ustedes mismos se están dando cuenta. Y yo lo remarco porque sabía que Guada, por su estilo y por su posicionamiento, no lo iba a remarcar, ¿no? Por su humildad, pero yo lo remarco, que fue una rejugada, ¿no? Y de valentía, ¿no? Y yo personalmente, cuando esta mujer me decía que lo que le tocaba era estar encerrada de por vida en un psiquiátrico al estilo siglo XVIII, yo me sentí terriblemente conmovida por eso, ¿no? Pero también es la realidad en muchos países, que no hay una idea del psicoanálisis como acá, y de pensar y de reflexionar, etcétera, 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 ¿no? Después tengo otras anécdotas. Bueno, te seguimos escuchando, Guada. Bueno, sigo. Les había comentado muy al principio que las sesiones eran de lunes a lunes. Hacemos primero con 30 minutos, luego pasamos a 40. Estuvimos en este marco de hacer sesiones diarias aproximadamente 6 meses, hasta que fuimos empezando a bajar lentamente la cantidad de sesiones semanales, pero esto fue un poco lo que nos permitió avanzar en la recuperación, esto de vernos tan frecuentemente y tener a disposición el teléfono para que ella pudiera contactarme de alguna manera. Sigo con una parte un poco más teórica dentro de lo que está en el texto. El intento de reconstruir el vínculo materno de los primeros años de vida, ¿sí? Parte de las ideas de Guasson, un psicoanalista francés, que describe el melancólico como un niño abandonado demasiado pronto por una madre demasiado ocupada en su propia imagen. Completamos esta descripción considerando una madre con un vínculo a 2 tiempos, momento de intrusión permanente, como una madre que nunca se ausenta, impidiendo mini frustraciones que faciliten el desarrollo del mundo interno del niño, y por otro lado,
con periodos de una madre abandónica, donde sus propias depresiones la madre le da la espalda y la ignora totalmente. Un poco se acomodaba a la situación de Liliana con su madre, con Ana. Cuando Liliana en su infancia se siente ignorada, redobla la apuesta vincular sobreactuando la verdad, y dedicando a su madre y pasando hacia ella a sostener a la madre, reinvirtiendo un poco los roles. Ella muchas veces me dijo que en miles de situaciones se ha sentido más madura y se ha sentido responsable de la madre. La madre tenía periodos donde salía con varias personas a la vez, volvía drogada, volvía borracha, la tenía que ir a buscar siendo ella adolescente en España, a distintos bares porque la llamaban y la madre estaba borracha. Entonces estas situaciones generaron que ella se sintiera un poco madre de su madre. Increíble. De esta manera, con la esperanza de forzar así, con la esperanza de forzar así un contacto con ella, pero simultáneamente esto la llena de odio, de rabia y de rechazo. En otros momentos ella se echa toda la culpa del no registro materno y se considera a sí misma como no querible, fea, horrible, estúpida, incapaz, y saca la conclusión de que todo eso es porque la madre no se digna mirarla. También pasó, no concretamente nunca lo pudo verbalizar con la madre, pero sí lo verbalizó con el entorno. Ella tenía mucho miedo de no volver a encontrar una pareja o no poder volver a hacer vínculos con amigos, porque no se sentía una persona que podía ser querida. Sentía que la gente no la iba a querer, que la única persona que la podía querer era Juan, pero que Juan estaba un poco obligado porque había sido su pareja. Pero no había más gente que la pudiera querer. Pues si quieren les cuento un poco cómo está actualmente Liliana. Sí, contá un poquito, eso no queremos saber. Algo sé, dale. Algo sabes de esto. Bueno, nuestras sesiones empezaron a estirarse a 3 veces por semana, cuando fuimos pudiendo reducir las sesiones. En el contexto de esto, la madre de Liliana se opera, se hace una cirugía de columna, y Juan considera una buena idea que ella viaje a España para el cuidado de su madre, también para sacársela un poco de encima, y de la casa de él todo el tiempo. Ella viaja a España, se va a vivir con su madre a Canarias, se queda cuidándola durante la cirugía, y no vuelve a vivir nunca a Bali. En Canarias estuvo un tiempo viviendo con la madre, el vínculo se hizo bastante más tortuoso de lo que era, las discusiones fueron cada vez mayores, hasta que hace más de un año la madre intentó tirarla por el balcón. ¡Ah! Sí. En una discusión la madre fue a empujarla a ella por el balcón. Liliana es una chica de más o menos 1,70 m, y la madre es bastante pequeña, mide 1,50 m, entonces digamos, no la lastimó, pero digamos, la intención fue empujarla realmente por el balcón. Eso fue para ella una decisión después, y decidió no volver a tener contacto con la madre. Se mudó a una isla cercana, luego retornó a Canarias. La madre está en una ciudad balnearia que se llama, que ahora me olvidé el nombre, cerca de La Palma, donde está ahora el volcán. Ella se fue bastante más lejos, pero dentro de la misma isla, y pasó un año más o menos viviendo, siempre con el dinero que le aporta Juan desde Bali. Durante ese tiempo intentó estudiar, no lo logró, tuvo varias parejas que terminaron fracasando, se dedicó mucho al gimnasio. Posterior a ese episodio donde decidió ya no vivir más con la mamá, una amiga le ofreció que se mudara al norte de España, puntualmente a Oviedo, para cuidarle una casa. Estuvo un tiempo cuidando la casa de su amiga, decidió quedarse en Oviedo, actualmente vive en Oviedo, alquila una habitación con 2 personas más, o sea, un departamento, un piso, como dicen en España. Ella alquila una de las habitaciones de ese piso, convive con una española y una chica italiana que está haciendo un posgrado sobre feminismo en España, con las cuales se lleva muy bien, tiene muy buena relación. Consiguió un trabajo en una pizzería, trabaja en la parte de la caja, 2 veces por semana, y a raíz de las chicas italianas que conoció, por medio de su compañera de habitación, tuvo la idea de darles clases de español a estas chicas italianas. Liliana habla 7 idiomas, lo fue aprendiendo a lo largo de su vida, uno de ellos el italiano, y ahora da clases en la casa de español para extranjeros, y ayuda a estas chicas con las tesis.
y con esto cobra un sueldo. De esta manera presciende de la plata que le manda Juan y paga sus gastos diarios y me paga a mí las sesiones desde hace 6 meses. Qué bárbaro. Increíble logro. Continúa medicada, pero solo con litio. Ujú. Tiene un psiquiatra en España, que es el que tiene que hacer las recetas de lo que yo le envío, pero tenemos muy buena comunicación con el psiquiatra. Digamos, me consulta mucho el tema de la medicación y me envía las litemias cuando se las hace una vez al mes. Un psiquiatra por la seguridad social. Ese es un poco cómo fue la evolución de Liliana a lo largo del tiempo. En estos tiempos pasaron igual un montón de cosas. Tuvo parejas que terminaron mal. Actualmente está sola. No está con nadie, pero ha podido generar vínculos de amistad y de confianza, que una de las cosas que ella siempre marcaba esto de que no la iban a querer. Que ella no era una persona que pudiera ser querida. ¿No? Y ahora, hoy por hoy, tiene amigas, sale con sus amigas, viaja, estuvo unos meses en Italia, trabajando en un hostel también, cuando pudo salir de Canarias, y si bien no tiene relación con su madre, se siente mucho más tranquila en esto, ha podido elaborar un poco las cuestiones más infantiles con el vínculo con esa madre. Ahora es fantástico, ¿no? Que aunque, digamos, pudo tener parejas, tiene amigas, realmente es un proceso increíble, ¿no? Realmente, yo estoy pensando cuando la conocí, la vi en la pantalla. Patricia, ¿querías decir algo? Sí, la verdad, primero felicitarte, Guada, por el esfuerzo, el coraje de trabajar en esas condiciones. La importancia como el trabajo para el Congreso, el entramado grupal, ¿no? Sostenedor y generador de Sí. colaboración compartido muy importante. Yo me preguntaba, yo tengo mucha experiencia, digamos, en lo vincular, entonces me preguntaba por esta, digamos, más allá del mundo interno y de este núcleo melancólico que ella seguramente actúa, etcétera, me preguntaba cómo era ella en las parejas. ¿Por qué tantos fracasos sistemáticos? Si elige desde ese lugar melancólico gente digamos, que la desvaloriza sistemáticamente, si ella trata a los demás, ¿cómo los trata? Si ella se pregunta qué es lo que le hace al otro, no a modo acusatorio ni culpógeno, sino simplemente a modo de una escucha vincular, que creo que por ahí ampliaría un poco la mirada de ella misma en las relaciones amorosas, porque es un logro muy grande que tenga amigas, eso es un crecimiento importantísimo. Pero me preguntaba eso, ¿no? En las parejas amorosas, en esa repetición sistemática de rupturas. Quizás Claro. lo que he visto en las últimas parejas de Liliana, quizás quitaría a Juan de esto, ¿no? Con Juan creo que se le arma algo referido al padre, ambos comparten el nombre y él un poco la trata de esta manera y durante todo su matrimonio la trató de esta manera. A una hija que cumple lo que él decide. Es bastante autoritario él en su forma de tratarla. Los he visto por videos juntos, muy al principio del tratamiento, y él se comporta de una forma un poco autoritaria con ella, y creo que ella lo pone en el lugar del padre en algún punto. Con el resto de las parejas que tuvo, siempre se relacionó con personas que ella sintió que tenía que cuidar obsesivamente. Parejas que no trabajaban, o parejas que tenían muchos conflictos y que ella tenía que ocuparse de resolver los conflictos de los demás. Esas fueron las últimas parejas, de las cuales hace ahora mucha crítica de ese tipo de relaciones. Y siempre, las últimas parejas por lo menos, salió con gente que tenía mucha diferencia de edad con ella, eran siempre bastante más chicos que ella. De hecho, la última pareja ahora tiene 56, y la última pareja de ella tenía 32, con la cual estuvo unos cuantos meses. Ella permanentemente se ocupaba de cuidarlo, pero después se quejaba de ese cuidado obsesivo que el otro le demandaba.
Ujú. Eso es Bueno, lo que... como también como buscando el hijo que no tuvo, ¿no? Exacto, sí. Y Así reeditando fue en el único lugar. ¿no? Ese odio con la madre, digo, reeditando la bronca con la madre sistemáticamente, porque se llena de bronca, elige a cuidarlos y después se llena de odio, ¿no? Totalmente, y con la madre pasa eso. La madre realmente pasa eso. Ella se pudo apartar de la madre en este intento en el que la madre la empujó por el balcón y casi la tira. La verdad, claro, porque al ser mucho más alta es más fácil caerse por el balcón, porque tenés más superficie de libre. Cuando sos más bajito en el balcón estás más protegido. Uno agarra un poco de humor, digamos, porque es terrible el caso, ¿no? Yo me di cuenta que me salían todas cosas de humor, porque es terrible, pero realmente ya hay un antes y un después, no hay marcha atrás al lado de una madre que intenta tirarte por el balcón. Ya está todo, es una madre muerta, recontra muerta y vuelta a morirse, ¿no? Sí, Cristina, ¿querías decir algo? Estás muteada, Cris. Acá. No, decía que sí, que me parecía que ya con la madre tratando de matarla se acababa todo. Pero además también pensaba en la fragilidad de la imagen de pareja, ¿no? Que tuvo también, ¿no? Uno es un poco, somos lo que aprendimos, y mamó situaciones de una violencia en las parejas terribles, ¿no? Independiente que ha estado mejorando mucho, ¿no? Con su tratamiento, creo que hay situaciones, es decir, que no debe ¿Qué creer pasa? mucho en la pareja, digamos, ¿no? Son todas situaciones Claro. que terminan muy mal, ¿no? Totalmente, las situaciones de violencia en su infancia fueron enormes, Terribles. fueron terribles. Ella pasó momentos Claro. donde vio como su padre intentaba ahorcar a su madre, las amenazas con armas. Sí, no, lo del hotel alojamiento me parece terrible, por ejemplo, ¿no? Claro, que los chicos eran partícipes de toda Claro. esta tragedia familiar, ¿no? Porque una cosa que los padres tuvieran sus historias, pero que encima los chicos estén ahí participando, ¿no? Es terrible, es adulticidio y femicidio juntos, ¿no? Las dos cosas. Sí, es un ejemplo. Sí, sí. ¿Recuerda ese Sí, episodio? yo quería decir algo, Isa, ¿puede ser? Sí, Mariel. Me parece muy importante el hecho este del balcón donde la madre quiera arrojarla, porque cuando Erika estaba contando, Guadalupe estaba contando el caso, y me preocupé cuando ella decide volver a cuidar a la madre y pensaba en la posición del analista que hizo en ese momento, si le recomendó que no lo hiciera, me parecía que corría peligro volviendo con esa madre, y cómo esa madre desde lo real intentó sacarla, expulsarla, tirarla, bueno, lo que ella, la paciente, no podía hacer en lo simbólico, que es separarse de esa madre, si lo operan de la columna, si tiene novios y qué sé yo, no sé, ya vida de ella a esa altura, ¿no es cierto? Me imagino que ella vuelve a cuidarla. Bueno, la madre con este hecho, desde lo real, me parece que, bueno, posibilita que ella salga de alguna manera. Por suerte no salió por el balcón, ¿no? Pero me parece que fue bueno, tipo, andate, ¿no? Que ahí No, pudo ella lo bueno, entender. perdón, Mariel, perdón, lo bueno era que estaba en análisis. Seguro. Entonces se pudo transformar en un significante de algo, pero pensemos que es una madre que le echó la culpa del alcoholismo del padre cuando ella nació. Ya ahí la primera muerte de la madre directamente. Claro, pero justamente O sea, esas ella madres. ahí es la que arruina todo. Es ¿Cómo la hay que arruina, claro, es el arruina vidas, como mi paciente ella que es la nació que así. arruina todo, y con todas las improntas de huellas traumáticas de la infancia, ¿no? En el único lugar donde ella pudo hacer algo para con la madre es cuidarla hasta que todo se desmadró. Siguiendo con lo que decía Mariel, yo pensaba en esto de la compulsión repetitiva, ¿no? De volver, que cuando se está en análisis, no alcanza muchas veces con que el analista le haga pensar para que no vaya a una situación de exposición. Es como que hay que vivirlo materialmente para ahí hacer clic y darse cuenta. Que lo bueno es que se está construyendo huellas nuevas desde hace 3 años y medio,
con una persona que la quiere bien, que es Guada, y que no la traiciona. Porque el mismo Juan, ¿no? Ya vimos por el perfil, es como que es papá de hace 20 años. Yo creo que eso es un trauma tan difícil de elaborar, que ella tiene que actualizar esto de poder ser madre de estos pequeños que elige, como para terminar, como para intentar elaborar, ¿no? Estas cosas de que no pudo ser madre y la madre de la que viene. Entonces es como que hasta que su autoestima esté un poquito mejor, va a poder encontrar a alguien más afín a ella, alguien que sea más par. Es maravilloso los recursos que tiene, 7 idiomas, o sea que ahí también contamos con una capacidad una inteligencia de esta persona de también tener recursos, porque otros casos así, muy graves, es como que quedaron absolutamente destrozados en el yo como para poder generar y tener recursos, ¿no? Así que no, me parece impresionante. Es muy interesante el aporte, Viviana, que tomaste las cosas que iban quedando en el camino, porque estamos todos tan, digamos, asombrados, ¿no? Digamos, tanto por la capacidad terapéutica de Guada como por el desarrollo del caso, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Es decir, para sostenerlo. Sí, hago una aclaración de lo que estaban hablando. Cuando ella decide volver a España, yo no estaba demasiado de acuerdo. Me imagino. Me parecía que ese vínculo otra vez y viviendo en la casa de la madre iba a generar una descompensación. De hecho, tuve varias entrevistas con la madre previamente para tratar de ver con qué me iba a encontrar cuando Diana fuera otra vez a la casa de Ana. Ya me imaginaba que me iba a encontrar con un panorama bastante catastrófico, pero Juan quería que ella se fuera de Bali, o sea, ella necesitaba que salga de la isla y que se vaya de su casa. Entonces un poco... Claro, para ser ex marido se portó bastante bien, pese a todo, digamos, ¿no? Sí, Impresionante. Realmente le ayudó bastante en ese sentido, pero bueno, él quería que se fuera, y no le importaba que fuera a vivir con la madre, él quería que se fuera. La convivencia con la madre, este episodio que les cuento que la trata de tirar, fue un año después de vivir con ella, fue difícil. Sí, cuando estaba más fuerte, cuando se iba recuperando la madre. Al principio no lo podía hacer. Sí. Porque la operaron de la espalda, cuando la espalda estuvo bien. Sí, pero fue difícil, la convivencia con ellas dos ahí fue muy compleja, en ese momento volvimos a tener sesiones de lunes a viernes, porque realmente era muy complejo sostener el vínculo y sostenerla a ella, porque no tenía otro objetivo más que estar en la casa de la madre. No había objetivos ni siquiera de autocuidado de ella. Autocuidado sí, se bañaba, comía, se vestía, pero no había ningún objetivo, ningún plan que algo que le generara satisfacción a ella, no había tiempo de ocio para ella. Yo quiero dar una acotación. Yo me acuerdo que Arnaldo Raskowski nos decía siempre, cuando ustedes ven una persona de 50 años o más que está siempre con la madre, y uno dice, ay, cómo se quieren, no. Ustedes tienen que pensar que está al lado, porque está esperando el momento en si alguna vez lo va a querer. Entonces está esperando, sigue al lado esperando a ver si alguna vez lo va a querer, si alguna vez recibe lo que no recibió, porque el hijo que recibe lo que tiene que recibir se las toma, ¿verdad? Se las toma y se va, y hace su vida, ¿no? Es decir, no news, good news. Si no tenés noticias, son buenas noticias. Porque cuando los hijos grandes empiezan a estar al lado, ¿no? Es que la cosa anda mal. Entonces, realmente, Arnaldo siempre decía, no es por amor, dice, es por odio, porque están esperando si alguna vez reciben el amor que no recibieron. Y este ejemplo es redondo para eso. Claro, Viene muy bien tu comentario, Hilda, porque en todos los bipolares que yo he visto, si hay una constante, es la sensación de inexistencia para con respecto al padre o la madre. Sí. Algunos de los dos progenitores se sienten inexistentes directamente.
Sí. Y es una constante. Y cuando regresan al punto de inexistencia, es cuando se ponen depresivos y tienen los intentos de suicidio. Y cuando se ponen maníacos, la inexistencia la proyectan en los otros. Entonces, ahí son los otros los inexistentes. Cuando la inexistencia la proyectan en lo corporal, hacen ataque de pánico, que es un elemento muy común en los bipolares, los ataques de pánico. Y la búsqueda de lo creativo, que lo creativo en los bipolares está siempre presente. Creación literaria, creación artística, pintura, teatro. No, ahí no te dejo avanzar. Ahí no te... Porque la creatividad es sublimación y es reparación. No, ahí no te dejo, ahí discutimos. Te apoyo, Hilda. Escúchame. Muy bien, hay que defender la creatividad, muy bien. Sí, es la única salida para reparar un objeto destruido, una salida pero sana, digamos. La creatividad busca cambiar la inexistencia por el que ve el hecho creativo. Al ver el hecho creativo, el que ve el cuadro, el que lee la novela, el que lee la poesía, el que ve la actuación, se conmueve con lo que ve, y entonces esa persona que escribe y que es creativa siente que existe. No, que hace un hueco en el otro, como cuenta Sartre, del chico que hace un huequito en la arena, ¿no? Que encuentra un hueco donde albergarse en el otro. Salomón Resnick dio un curso sobre Van Gogh en el Borda, cuando yo trabajaba en el Borda, y me acuerdo que en ese curso lo que decía Salomón es que Van Gogh creaba en sus periodos sanos. Eran los periodos que él podía crear, no en los periodos locos, ¿no? Entonces reservaba mucho esto. Yo creo que acá hay en el chat también cosas muy interesantes, perdonen, ¿no? Pero, por ejemplo, acá Cristina y Mariana, ¿no? Cristina dice, me pregunto si hablar 7 idiomas no es buscar una lengua que le permitiera expresarse. Y después Mariana dice, buscaba el lenguaje materno afectivo, es muy interesante. Después Jenny dice, querer arrojarla por el balcón me hizo pensar en su deseo, la madre, claro, el deseo de abortarla, pero ella se prendió. Después María Cristina Morales nos dice, le pregunté una vez a una paciente traductora de inglés el porqué de su elección y me dijo que en inglés se puede hablar, explicar los sentimientos. Por suerte ya podía, a mí me está costando todavía el inglés, pero bueno. Pero es muy interesante las asociaciones y derivas asociativas que aparecen, ¿no? Yo en algún momento le pregunté por qué 7 idiomas, porque, digamos, a ver, por ahí es normal que uno aprenda inglés, que aprenda un idioma más porque le gusta, y la respuesta fue, porque es la única manera de comunicarse. Claro, es lo que dijo Cristina. Claro. Sí, Patricia, ¿ahí vas a decir algo? Sí. Y le quiero preguntar a Guadalupe, la verdad que sigo impactada por el caso y yo también. Por tu, como dice Hilda también, viste, la fe en el instrumento y qué poder que tiene, ¿no? Ahora, te quiero hacer una pregunta bastante puntual. Cuando ella volvió a las Canarias a cuidar a su madre, la pregunta era, digamos, los crecimientos psíquicos previos, digamos, las nuevas organizaciones, como decía Viviana antes, viste, digamos, del yo, vos observaste que por la presencia, por eso digo, a mí me interesan mucho los fenómenos de presencia, si en presencia de la madre se observó, digamos, toda una regresión de esos logros y, digamos, por mecanismos de fusión, de indiscriminación, donde ella perdía la cabeza, eso te quería preguntar. Sí, yo creo que en presencia de la madre hubo mucha regresión de lo que habíamos logrado avanzar en los primeros meses en tratamiento en Bali.
y regresiones en cuanto a que había vuelto a perder mucho peso, estando viviendo con la madre, había empezado a cuidarse un poco, digamos, lo básico lo cuidaba, ¿no? Se bañaba y comía, pero se había empezado a descuidar nuevamente, y estaba bastante hostil conmigo en las sesiones, ¿no? Muchas veces fui... Por esa atacaba el vínculo, atacaba el vínculo. Claro, por esa identificación melancólica también, ¿no? O sea, sí, con el objeto de alguna manera frustrante. tuve que ser como un objeto, digamos, sustentador que toleré de alguna manera este tipo de tratos o las microfrustraciones, o que ella fuera pudiendo hacer cosas, la toleraba y no la atacaba, ¿no? Por ejemplo, trabajamos mucho con esto, interpretamos mucho el ataque de ella hacia mí, Claro. en muchas Y aparte, sí, muy interesante cuando decís que ella quería estudiar nutrición, ¿no? Que también es típico en la anorexia esto, ¿no? Como ella vuelve a la anorexia ante cualquier situación, vuelve, digamos, a la anorexia, ¿no? Ella empezó de hecho a estudiar nutrición, paró por la pandemia, tiene ganas de volver a retomar en algún momento. Importante. Ahora está muy enganchada en esto de las clases de idiomas para extranjeros, está muy metida con ese laburo y con ese proyecto. Retomó el gimnasio, que es una actividad que a ella le encanta, le hace bien, se siente muy cómoda con eso. Pudo vender muebles que tenía guardados de su vida con Juan en España, que los había guardado en la casa de un amigo, los pudo vender, pudo desprenderse de eso que ya imaginaba como que era imposible desprenderse de eso que había sido parte de su vida, y lo pudo hacer. Digamos, o sea que ahí hubo un cambio catastrófico en el sentido de Bion, porque no se dejó ganar por la fusión nostálgica, de seguir teniendo esos muebles, o sea, tener un pasado lleno de deseos, sino que el pasado pase a ser recuerdo, ¿no? Y se pudo desprender, no se dejó fusionar. Trabajamos en esto, ¿no? Que no proyectar en el mueble algo que no era, porque solamente era un mueble, digamos, era un pasado, y que el pasado tenía que ser un recuerdo justamente de esto, y no algo que la trabara en su vida. Exactamente. Todas estas cosas que realmente le generaban un gasto, porque ella tenía que pagarle a esta persona para que... O sea, empezar a tener el futuro con deseos, es decir, tener dinero para poder realizar sus deseos en un futuro, ¿no? Y no quedarse pegada al revés. ¿Alguien levantó la mano? ¿Viviana? Sí. Viviana, estaba muteada. Mariana. Sí, yo quería como reiterar algo que quiero saber, Guada, si tuviste miedo, ¿no? Porque a veces uno ve la gravedad desde afuera, y cuando se instala la transferencia, tal vez para el que trabaja la gravedad se va suavizando, ¿no? Y quería saber como el lugar de la contratransferencia, ¿no? ¿Qué te despierta ahí, si nos querés contar, ¿no? ¿Qué te despierta este trabajo, esta paciente, el vínculo con ella? Bueno, miedo te diría que no, pánico, creo que fue. En algún momento al principio. Hablemos claro. Sí. Tenía terror, estaba completamente paralizada, decía, yo no voy a poder con esto, es un montón, está lejos, no la conozco, hasta el día de hoy no la conozco en persona. Siempre decimos con ella. Hilda está loca. ¿Pero estás segura, Hilda? Me preguntaba. Súper agradecida con la experiencia, pero tenía terror, creo que generó algo mío, ¿no? Que es parte de mi personalidad. No voy a poder, yo no voy a poder con esto, pero lo seguí haciendo y lo seguí intentando, y terminé lográndolo de alguna manera. Por supuesto, no lo hubiese hecho sin la ayuda de ustedes, eso lo vuelvo a aclarar. No porque lo quiera nombrar, porque realmente considero que es así. Sin la ayuda de ustedes hubiese sido muy difícil. Yo la sostuve, pero alguien me tenía que sostener a mí frente a esto, que era complejo. Sí, era lindo el grupo, ¿no? Participando. Aparte, la búsqueda de ella de nutrición, que es de nutrición psíquica, ¿no? Que recibe de Guadalupe. O sea que Guadalupe la fue nutriendo, ¿no? Y ella quiere hacer la carrera. No sé, Lucila, si querés decir algo, que estás calladita. Nunca sé si te dicen Lucila, si te dicen Lu, no sé cómo decirte. No se escucha, ¿no? A ver, la hacemos participar a Lucila.
Sí, bajito, pone un poquito Sí. fuerte. No, la verdad que a mí lo que me parece interesantísimo es cómo esta situación de total, digamos, abandono de su persona, cómo pudo ser rescatada, ¿no? Y aquí yo quiero recurrir un poco a la cuestión de Reverie del terapeuta, que me parece que Guadalupe pudo realmente rescatar una situación, como dice ella, sostenida por el grupo y todo, pero gracias digamos, a la esperanza de poder sacarla de una situación tan difícil, ¿no? Sola, sin poder salir, con una situación casi, bueno, en esta situación media, entre la melancolía tremenda que podía haber terminado en un suicidio, cómo pudo digamos, este vínculo del terapeuta rescatar las posibilidades de vida y de esperanza de esta paciente. Me parece importantísimo. Sí, sí, porque cuando, como dice Viviana, la terapeuta misma cuando está metida en transferencia por ahí no se da cuenta de lo que hizo. Yo cuando la recibí en la primera entrevista, que fue una entrevista larga, y la vi, ¿no? No sabía que era alta, la vi como chiquitita, con todas las bolsas de café atrás. Era todo marrón, era como que todo anal, ¿no? Es decir, todo bien, podríamos decir, bien melancólico, ¿no? Es decir, todo marrón, ¿no? Es decir, como decía Bion, cuando uno ve a un paciente por primera vez, ¿de qué color lo ve? Y yo lo veía marrón tirando a negro, todas las bolsas atrás de café y que me contaban lo que era Bali, ¿no? Lo que era no el Bali de los hoteles de turismo, el Bali de verdad, ¿no? Del barro, de la lluvia, del agua, del estilo relacional de la gente que ya no se acostumbraba, y donde el psiquismo y lo afectivo no tenía tampoco un lugar. Y yo la veía ahí chiquitita, con todo ese panorama, era todo marrón, como si ella fuera una bolsa más, ¿no? Como si ya estuviera en una bolsa para seguir un destino trágico, ¿no? Eso fue lo que yo sentí, que Bion siempre dice, uno tiene que decir qué es lo que ve o se imagina. Y yo vi un cuadro lleno de bolsas, y en una de las bolsas estaba ella para ser descartada, digamos, ¿no? Ni siquiera exportada. Eso me impresionó muchísimo. Acá aporta Karin también el tema de la prostitución infantil, es decir, muchísimos temas terribles, y ella hablaba de todo eso y de todo ese panorama aterrador, ¿no? Pero también me despertó la necesidad de armar una estrategia terapéutica para poder contenerla, me despertó necesidad de ayudarla, de no fallarle, porque había un pedido mudo, diría porque no lo decía, desesperado, y me llegó a mí ese pedido, ¿no? Realmente me llegó, que tenía que ser alguien que maneje la medicación y el tratamiento al mismo tiempo. Tuve que hablar con la psiquiatra de Mendoza para decirle, porque ella tenía un psicólogo acá también en la Argentina. Bueno, hablé con el psicólogo, hablé con la psiquiatra para decirle la decisión de que fuese una sola persona. Habló Guada con Sol, ¿no? Con la psiquiatra de Mendoza. Es decir, que estuviera todo en una sola persona, con esa consistencia, ¿no? Que transmite Guada, de que la va a contener, que la va a sostener. Y eso fue, pero quería transmitirles esa primera impresión. Y después hablé con el marido, ¿no? Y le dije, bueno, le dije el plan, la estrategia, que no le íbamos a cobrar demasiado, que iban a ser medias sesiones en vez de una entera, como para que vea que no era un interés económico, que el interés era sacarla, poder ayudarla de verdad, y que él se iba a sentir muy bien si lo lograba, porque seguramente, yo no pregunté mucho, pero habrían tenido problemas, digamos, y que para él también era necesario repararla en alguna medida, ¿no? Entonces le trabajé un poquito por ese lado, ¿no? Como cuando dice, bueno, trabajar por algún lado para que la ayudara, ¿no? Y que... Esa siempre fue mi impresión con él, que él quería reparar la relación, lo mal que terminó la relación y el enterarse... y los abortos que le hizo hacer, ¿no? Los 2 abortos, cuando él tenía una hija acá, la que había reconocido, mientras todavía estaba casado con ella, en alguno de sus viajes. Entonces creo que mi sensación con él siempre fue esa, que él quería reparar. Y algo que no le contesté a Vivi, ¿qué me pasaba a mí transferencialmente?
por supuesto que las primeras veces, los primeros meses sentí terror de pensar que no iba a poder con esto, pero tenía mucha necesidad de ayudarla. No tenía quizás tan claro que iba a poder o no iba a poder, pero sentía que quería ayudarla, que veía un panorama muy trágico y que quería hacer lo que estuviera a mi alcance para poder ayudarla. Eso era lo que me pasaba con ella, y actualmente quizás, bueno, hemos pasado por toda esa parte donde me atacaba y demás, y ahí también hubo otras contratransferencias. Actualmente me siento contenta con ella, la veo cada 15 días, porque eso es, digamos, lo que pactamos por el tema de los pagos. A veces me escribe en el medio de la sesión, entre medio de las semanas que no nos podemos ver, pero lo que siento es como mucha alegría de que por lo menos ha modificado muchos aspectos de su vida, quedan muchos más por trabajar, por supuesto, pero de la Liliana que conocí en Bali a la Liliana que hoy vive en Oviedo, ha cambiado radicalmente. Ha trabajado mucho ella en modificar, ¿no? He acompañado, pero ha laburado mucho en modificar esa Liliana que es muy diferente de la que vivía en la isla de Bali. Sí, acá hay muchos... Sí, Ricardo, te escuchamos. No, un punto era también que ella tenía mucha agorafobia en Bali. Muchos bipolares, cuando están descompensados, tienen agorafobia. Y ella describía el entorno de Bali como tétrico, como oscuro, rechazante. Y nosotros lo interpretamos como la proyección de lo materno en Bali. Y entonces ella se sentía protegida en la casa de Juan, estando horas ahí tirada en el living de la casa de Juan, pero Juan tenía el mismo nombre que el padre, ¿no? Era como que ella se sentía protegida ahí con este ex marido ocupando como un lugar paterno, y el mundo de la afuera era el mundo de la madre, que era un mundo tétrico. Ahí puso Karin que Guadalupe actuó como un nuevo objeto sustentador. Y yo creo que fue así, ella pudo ofrecerse como un nuevo objeto sustentador que permitió que ella salga del refugio en ese padre ficticio y que pudiese encontrar un lugar de donde agarrarse para salir de esa cosa tétrica con la madre, ¿no? Como Guadalupe como un objeto sustentador nuevo para ella. Y aparte que si él la dejaba sola, ella se mataba, ¿eh? ¿Puedo decir algo? Sí. Sí. Creo que otro momento crítico, yo pienso en el lugar de Guadalupe, fue cuando Juan, el marido, ya no la quería más en Bali, porque de alguna manera era lo único con lo que ella contaba, y él la echó, se la sacó de encima y ella tuvo que caer en los brazos de esta madre que la abortó. Queriendo tirarla del balcón, o sea que eso también debe haber sido para Guada como terapeuta un momento bastante crítico, porque la largó a los leones, digamos, ¿no? Sí, Claro. un poco como el padre, la termina largando a los leones, la manda a España con esta Claro. madre. Se la saca de encima a los 3 hijos el padre. Exactamente. Manda a los 3 hijos a España y no los ve durante años. Ella volvió a ver al padre ya cuando estaba casada, muchos años después. Realmente vuelve como un poco a repetir esto, Juan, mandándola a España con la madre. Fue un momento difícil, realmente fue un momento muy complejo. Una madre asesina. Era imposible. Ella viajó a visitarlo a Juan a Canarias, a Bali, en alguna oportunidad, antes de la pandemia puntualmente, viajó a verlo ya desde otro rol, ya admite que no volvería a vivir a Bali, no porque ya no lo ve como un lugar tétrico, un poco reforzando esto que decía Ricardo, no lo ve como un lugar espantoso, pero siente que ha hecho su vida en Oviedo, y que se siente cómoda con eso, con lo que ha logrado estando separada de Juan, que no tiene un lugar en Bali,
que puede ir a visitarlo, puede ir a verlo, se hablan por teléfono, tienen un vínculo muy frecuente, pero no necesita ya ser más un mobiliario de la casa de Juan. Claro, claro. Perdón que no lo leí directamente, pues empecé a contar y me fui yendo a lo que vamos a hacer ahora, y la parte más teórica quizás no se las conozco. Mucho mejor. Guada, una cosa, yo pensaba, ¿no? Realmente lo paradojal, ¿no? Porque todo por Zoom, pero vos pusiste el cuerpo desde el primer momento, ¿no? Atravesando todo ese terror. Y la verdad que la respuesta de crecimiento psíquico, ahora ella tiene una vida, cuando te dice ha hecho su vida, viste, en Oviedo, o sea, tiene una vida, antes no tenía una vida propia. Totalmente, totalmente, tiene una vida, tiene objetivos, tiene proyectos, se conectó con lo vivo, con proyectos vitales, con ganas de hacer cosas, está trabajando, encontró esto en la beta del idioma que podía generar dinero para ella y es algo que le gusta. Tiene la idea de cuando la pandemia pase, de vender cosas, extraer cosas de Indonesia que Juan le envíe, pero ni siquiera de volver y radicarse allá, solamente que Juan le envíe cosas y generarse algún negocio en Oviedo. No, tiene proyectos vitales, que eso no existían en Liliana. Se puede, digamos, pese a los abortos y la menopausia, se puede embarazar de proyectos, ¿no? Totalmente. Y de proyectos puede volver a embarazarte. Acá tenés muchas felicitaciones. Mariana, lee las felicitaciones para Guada que van llegando, que son la ayudante. Mariana, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Ya te hablo en español, ¿me escuchas? Estamos en Oviedo todos. Qué lindo. Bueno, yo te puse que te felicitaba porque había que sostener esto a distancia, porque generalmente estos casos acá se tratan de incluso tener instituciones de soporte para trabajar con estos casos, no por internarlas, sino porque es más fácil, digamos, trabajar. El grupo fue el soporte en este caso. Y que nada, como lo presentaste estuvo genial porque todos esos aportes son los que aclaran mucho la historia, ¿no? Karin te dice, felicitaciones Guada, excelente trabajo y maravillosos resultados, saludos a todos y gracias por esta buenísima reunión. Silvia Ferreiro, muchas gracias y felicitaciones, fabuloso trabajo. Jenny, felicitaciones y comenzaste a trabajar online antes de la pandemia, que no era habitual trabajar así. Bueno, yo en el 2007 tenía 54 pacientes con cáncer de mama por mail. 24 también. Era un grupo que yo entraba 3 veces por día a verlo. Y es importantísimo el tema de la presencialidad, digamos, de quien coordina, o en este caso el tratamiento, ¿no? Exactamente, exactamente. De poner el cuerpo de esa manera. De esa manera, ¿no? Con esa consistencia, ¿no? Sí. Con esa actitud, ¿no? Sí. No nos conocemos con Liliana personalmente, siempre decimos que en algún momento ella quiere venir a ver a su padre a Argentina, que quiere conocerme, y me dice que es paradójico que a pesar que jamás nos vimos, me dice, sos la persona que más me conoce y que nos conocemos más que cualquier otra persona con la que conviví siempre. Entonces, nos pasa esto, ¿no? Que personalmente no nos vimos, pero sentimos que nos conocemos de alguna manera después de tantos años de trabajo juntas. Eso es lo impresionante también, ¿no? Es impresionante. Bueno, vamos terminando. No sé quiénes... vamos a hacer un mini resumen del caso para la parte de adulticidio, ¿no? Para el simposio. El martes tenemos el simposio a las 5 de la tarde. No sé quiénes van a participar, pero bueno, perfecto. Cristina, yo voy a preparar como tratar de que todo lo que se presenta tenga la misma cantidad de tiempo, ¿no? Es decir, que se dice como ejemplos, pero este caso viene anillo al dedo, ¿no? Es decir, la verdad que es anillo al dedo para el tema del adulticidio, porque está completo, digamos, no falta nada.
¿no? Es el adulticidio del padre, de la madre, de Espíritu Santo, están todos, digamos. Lo transgeneracional sumado, o sea que es un caso ejemplo impresionante. Bueno, les diría que nos despidamos con una palabra para Guada, pues yo sé que Guada le cuesta a veces contar lo que hace, y yo le insistí mucho que nos contara, ¿no? Así que te decimos una palabra, Guada, y todos los que puedan estar en el simposio el martes, bienvenidos. Yo ante todo te agradezco que, digamos, que lo que te deposité lo estás llevando lo llevaste a muy buen puerto, independientemente de lo que pase de ahora en más, porque hasta acá el viaje fue maravilloso, ¿no? Y además increíble. No sé si alguien quiere decir algo. Sí. Bueno, muchas gracias de mi parte. Por Sí. tanto, ¿ya? Muy valiente. Y también que ella haya podido trabajar desde la contratransferencia, ¿no? Por todos esos miedos, pánicos, incertidumbres que tuvo que tolerar. Muchas gracias, Guada. Sí. Gracias. Muchas gracias. De acá también Lucila te felicita por el trabajo y por todo lo que hiciste. A ver, Maruja, te vamos a escuchar, dale. Hola, un gustazo volver a encontrarte. No sabés qué bueno que fue. Hola, Maruja. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está mi compañera de literatura inglesa? ¡Esa! Un trabajo preciosísimo. ¡Qué gusto! Una reunión suculenta. Gracias, Maruja, gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, Gaby, Viviana. Bueno, yo la verdad que creo que este es un caso de claro ejemplo de confianza en el instrumento analítico, sí. ¿no es cierto? Esto de poner todo el cuerpo y hacer un análisis 24/7 bajo este contexto, la verdad que te felicito, Guada, y realmente es confiar en el instrumento esto, ¿no? Confiar en lo que uno tiene adentro y lo que le puede dar y todo lo que le puede dar a pesar de todo lo que hay en contra alrededor, ¿no? Y cómo Sí, uno puede construir creativamente a pesar de contar con tan poco y no tener una institución como respaldo, como decía Mariana, ¿no? Claro, claro, por supuesto. A ver, sí, muchas gracias, Gaby. Patricia. Yo estaba así. No, felicitaciones. Porque aparte del amor, o sea, todo lo que dijo Gaby también, o sea, de lo que dijiste, Gaby, pero también el amor, ¿viste? O sea, la fe y el amor puesto en eso. También dice felicitaciones, Guada, Cristina Morales. Sí, no sé, Mariel, si querés decir algo, que te tengo muteada. Mariel la tengo muteada, soy mala. Desmuteate. No, felicitaciones y la verdad que muy esperanzador me parece esto, frente a un caso de tanta complejidad, con tantas variables adversas, y a mí siempre me llama la atención el respeto, ¿no? Yo creo que me hubiera vuelto loca si la paciente me dice que va a ir a cuidar a la madre a Canarias. Bueno, pero ahí no podés. Tal cual. No, realmente. Un momento terrible. No, bueno, pero imagínate, una madre de 80 años, la operan de la espalda, y quedás como un monstruo si no vas a cuidarla. Tremendo. Sí. No, realmente no, yo en serio no sé qué hubiera hecho, me hubiera realmente desesperado, se lo hubiera prohibido, hubiera hablado con el marido. O sea, no, realmente cada uno tiene sus límites, ¿no? Pero cada uno tiene su techo, cada uno tiene su techo, es verdad. Que Guadalupe haya podido aceptar esto, aceptar seguir siendo la analista a pesar de que la paciente le está diciendo, mira, hicimos todo un trabajo maravilloso, pero yo ahora me voy a ir a estrellar, me voy a tirar del obelisco. Me voy con mamá. Con mamá, me vuelvo con mamá, ¿no? Y insisto, qué suerte que mamá la tiró por la ventana, porque realmente...
Bueno, les digo que la grabación es oculta, solo para nosotros. Les aclaro que hablen tranquilos, que es solo para nosotros. Lo quiero decir en el sentido simbólico, ¿no? Sí, en el ahí significante. hay algo, insisto. Te voy a contar la verdad. Si bien nos va a contar la verdad, espera que nos va a contar la verdad. Porque paradójicamente vuelven a mirar a la mamá. Escuchala a Guada, que dice que nos va a contar la verdad. No, a ver, si bien trato de contarlo como muy correctamente y siempre parezco así como muy tranquila, tengo un carácter del demonio, literalmente hablando, y al ex marido le dije de todo. Ok. Claro, Me lo quería matar, pero bueno, no lo pude impedir y dije, tengo que trabajar con esto, no la puedo dejar. Te agradezco la sinceridad. Claro, gracias. Porque a mí me impactó mucho en ese momento del relato cuando vos me decís que ella vuelve. Y yo me imagino como analista muy conmovida frente a esa situación. Así que te agradezco tu sinceridad. Sí, que se estrellaba, que era volver a España era estrellarse en esa situación. Y bueno, no lo pude de una manera modificar y dije, bueno, esto, me toca trabajar con esto, ya está, ya me enojé, ya le dije todo, ya tuve mi momento de ira, ahora tengo que ver todo con esto. Ok. También tiene su techo, Guada, ¿no? Porque si no ya la íbamos a hacer muy bien. Gracias. Gracias, muchas gracias. Tranquila. Sí, nos vamos. Agradecerles a todos, a Hilda, a Ricardo, a todos los que estuvieron presentes. Este año para mí personalmente fue muy complejo por un montón de situaciones que me han pasado. Y poder reencontrarlos, y esto la verdad que es una enorme alegría, y que me hayan dejado presentar este caso, que fue bastante significativo. Te perseguía como así para que lo presenten. Soy media vergonzosa, porque nada, pienso que están todos ustedes que saben un montón, y yo voy a presentar qué. Entonces, bueno, me da un poco estuvo en la primera línea del COVID, atendiendo pacientes, o sea que... digamos, el aplauso te lo teníamos que dar igual, los aplausos a los médicos. Bueno, entonces volvé si podés, que siempre aportás. Ay, sí, Guada, volvé. Dale. Ya a fin de año y ya me puedo acomodar nuevamente otra vez, porque voy a en este trabajo que estoy haciendo. Sí, no, tenés que volver. Ahora nuestra reunión como grupo, digamos, sería, hoy es viernes 29, nos tocaría... Segundo de noviembre. El 12 de noviembre. Tenemos en realidad dos reuniones más, a lo sumo, sí, tendremos 2 o 3 reuniones más. Nos reunimos igual, además, ¿no? además nos reunimos igual. En pleno simposio igual nos reunimos. Además aclaro que el 12 de noviembre es mi cumpleaños. Nos tenemos que reunir sí o sí, entonces. Sí, tenemos que cantar el cumpleaños. Y el 15 es el mío, 12 Escorpio, ya. El 18. Cuidémonos para cruzarle la laguna. Cuidémonos. Bueno, no sé, con respecto, bueno, me parece que el 12 nos vamos a ver qué armamos. Por ahí te presentaba algo, Ricardo, ya que es el cumpleaños. Y Guada, queremos tenerte en cuenta, y bueno, y vamos a ver el martes 2 cómo integramos también este trabajo, que es una clarísima evidencia de la hipótesis propuesta. El martes 2 es a las 5 de la tarde. Para los que puedan estar, ya les vamos a bombardear con información. Bueno, un aplauso, Guada. Gracias, ¿no? Y nos vemos el 2. Sí, nos vemos el 2, acomodate para el 2 y después vemos cómo la seguimos. Un beso a todos, gracias por estar. Chao, Hasta el martes. Hasta el martes. Grande.